todos. Bienvenidos a este nuevo webinar semanal de Carlo Gavazzi Hispanoamérica. El día de hoy tenemos el tema de Dubline Safe para la industria minera y cementera. Nos acompaña Paula Bermúdez, la gerente comercial de la zona andina. Buenos días, Paula. Buenos días, ¿cómo están todos? También nos acompaña el ingeniero José Luis Gil. Ya deben de conocer al rockstar de Gavazzi. El director general de Carlo Gavazzi Hispanoamérica. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Javier. Bienvenidos a todos. Gracias por una vez más unirse a nosotros en estos viernes de webinar. Pues, pegó Paula en el chat unas diapositivas. No sé si nos pueden comentar si ya tienen acceso a ellas en el chat, porque pues va a haber por ahí unas preguntillas en las cuales las van a utilizar. Entonces doy paso a Paula para iniciar la presentación. Posteriormente, como saben, pues tendremos una breve demostración de algunos de los elementos de los que va a hablar Paula y de su funcionamiento. Adelante, Paula. Bueno, ¿me confirman por favor si ya ven mi pantalla bien? Sí. Así es. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar con esta presentación. La idea es que vamos a presentar una solución que tenemos que se llama Dupline. Dupline es una solución de comunicaciones, es un bus de comunicaciones propietario de Carlo Gavazzi. Y vamos a ir viendo las propiedades que tiene y pues una de las aplicaciones más exitosas que tenemos que es en la industria minera y cementera a lo largo de Sudamérica y también Centroamérica y México. Y bueno, ya tenemos más de 200.000 instalaciones con este bus. Para que apreciemos un poco la parte de las bondades de Dupline, vamos a comenzar con esta pregunta, que es ¿cuántos sensores? Por favor, ingenieros, necesito que utilicen el chat que tienen acá en la presentación porque pues necesitamos ver las respuestas de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿cuántos sensores con salidas digitales puede haber en una banda transportadora de 1.000 metros? Entonces piensen, por ejemplo, en paros de emergencia, piensen en diferentes sensores que hay a lo largo de una banda transportadora. Acá tenemos en la foto pues un ejemplo y en las imágenes pues podemos ver otros ejemplos. Entonces, Javi, ¿me puedes decir qué han respondido los ingenieros con respecto a esta pregunta? Sí, de hecho, todavía nadie. Entonces, si Ujú. gustan participar, por favor. A 80 aproximadamente del ingeniero Ángelo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Hola, ingeniero, ¿cómo estás? 100 de Javier Betancourt. Que aquí hay que recordar que esos faros de emergencia que menciona Paula, pues es cableado redundante porque es cableado de seguridad. Entonces, bajo las normativas, pues nos va a pedir que es un cableado especial, que no nada más son los 100 o los 80 que están mencionando, sino que de esos 80, pues es un cableado mucho más considerable de una aplicación estándar. Entonces, así es, como lo dice Javier, si nosotros consideramos, por ejemplo, esos 80 sensores que ustedes están calculando, significa que vamos a cablear esos 80 sensores dos veces, ¿cierto? Porque como estamos hablando de temas de seguridad, siempre vamos a necesitar un cableado redundante, ¿cierto? O sea, esos son muchísimos, muchísimos, muchísimos metros de cable. La idea con Dupline es que vamos a transformar la ingeniería de ese montón de cables que ustedes tendrían que cablear a lo largo de esos 1.000 metros, ¿cierto? De esos 160 cables que tendrían que cablear a lo largo de esos 1.000 metros, por un par de cables con los cuales vamos a establecer una comunicación. Entonces, esa es la primera característica de este bus. Nos va a simplificar la vida con respecto al cableado. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, a la hora de detectar una falla, lo mucho que se les va a facilitar, es muy diferente ustedes conectarse a dos cables y revisar a través de las comunicaciones el estado de las entradas y las salidas, a tener que revisar uno por uno de los cables que están en estos 1.000 metros del ejemplo que estamos poniendo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las bondades de nuestro bus Dupline. Vamos a transformar conexiones punto a punto en comunicaciones en un bus de 2 hilos. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos unos componentes
principales. El primero de ellos se llama generador de canales, es el que ven en la parte de abajo, ¿cierto? Este generador de canales me va a hacer la señal de upline, que ahorita se les voy a mostrar, es una señal cuadrada. El transmisor, pues para el lenguaje normal, el transmisor se supone que es como el que transmite algo, pero para el lenguaje de nosotros en Carlo Gavazzi, el transmisor es el que va a recibir las entradas digitales. Y el receptor, ¿cierto? Para el lenguaje en Carlo Gavazzi es el que va a entregar las salidas y los paros para los motores. Entonces, yo tengo estos tres componentes a lo largo de estas bandas transportadoras recibiendo la información en los transmisores de los paros de emergencia o de los diferentes sensores digitales, pero solamente voy a utilizar dos hilos para llevar toda esa información. En este esquema, pues vamos a poder ver un poco más cómo lo vamos a hacer. Entonces, de nuevo, tenemos acá un equipo que se llama el generador de canales, ¿cierto? Que es el que me va a armar la señal. Tenemos los módulos de entrada, que puedo poner 63 módulos de entrada por cada salida de relé que tenga. Y tenemos la salida de relé que va a estar directamente conectada al motor. Adicionalmente, si pues quisiéramos llevar esta información a un protocolo diferente a Dupline, pues para eso tenemos también unos gateways que tenemos disponibles. Entonces, en la aplicación que vamos a revisar, vamos a pensar siempre en bandas transportadoras, pero piensen en bandas transportadoras largas, ¿cierto? En bandas transportadoras donde vale mucho la pena ahorrar este tema de cableado y además, por el color amarillito, ya me imagino que se están sospechando, pues que obviamente cumple con certificación SIL 3 para estos temas de seguridad. Entonces, en esta aplicación vamos a poder ver los paros de emergencia, cada uno de ellos asociado a un módulo transmisor, que ya les expliqué que es el módulo de entrada. Este módulo transmisor es un módulo que recibe un contacto libre de potencial y se pueden conectar 63 de estos módulos a una salida de relé que va a estar asociada a un motor, ¿cierto? Normalmente cuando no hay una falla detectada, pues el motor, el contacto está cerrado, el motor está andando, ¿cierto? Pero cuando se detecta una falla en cualquiera de los 63 módulos, pues la idea es que la salida del relé abra el relé y me proteja las personas, ¿cierto? La idea es que esto es una aplicación de seguridad. Entonces, la idea es que cuando haya un paro de emergencia, oportunamente la banda transportadora se pare para que no vaya a haber un accidente de una persona. Em, Adicionalmente, pues tenemos que garantizar que esta señal llegue segura. Por eso, por ejemplo, digamos, los espacios de memoria que ocupa cada uno de estos transmisores son dobles. Cada uno ocupa dos espacios de memoria y a la final, los estados que vamos a tener en el relé de salida son tres. O estado seguro, ¿cierto? Que es cuando está andando el motor. O estado inseguro, que es cuando se abre. O seguro inválido, que es cuando de pronto ocurre algún corte en la comunicación o algo así. Que eso no lo va a explicar más adelantico Javier con la demostración. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver la aplicación. Este tipo de bandas transportadoras las vamos a encontrar mucho en la industria de cementos y en la industria minera, por lo que tienen que transportar el material a largas distancias. Entonces, piensen en, por ejemplo, las máquinas chancadoras, todo lo que necesita transportar material a larga distancia. Siempre ustedes van a tener sus paros de emergencia, ¿cierto? A lo largo de la banda transportadora, pero enviándole la información solamente a estos dos hilos a través de los transmisores para que ellos hagan su función en caso de alarma a través del bus dupline. Entonces, este bus dupline pues tiene algunas características especiales que también las vamos a ir revisando en la medida que avancemos con las diapositivas. Acá, por ejemplo, estamos mostrando que Tube nos ha certificado con las dos aprobaciones SIL 3 y de la EN 954-1 categoría 4 para temas de seguridad. Em, Acá en esta diapositiva vamos a ver uno por uno pues los componentes. Entonces les presento el generador de canales. El generador de canales básicamente es un equipo que genera la comunicación Dupline. Em, a través de esa comunicación Dupline normalmente se alimentan, por ejemplo, los módulos transmisores, el módulo de relé de salida, ¿no? Tiene la posibilidad de generar pues todo el canal para armar el bus dupline y la lógica.
Estos son los transmisores. De esos transmisores, pues nosotros tenemos varias posibilidades para estas aplicaciones. Lo primero es que pues tenemos los que son aprobados con CEUL y segundo, hay dos variaciones, o con la terminación en este cable, así como se los estoy mostrando en la foto, o con un conector tipo Phoenix Contact, por ejemplo, para hacer la conexión de los cables. Y les presento el módulo de relé de salida. Entonces, este módulo pues también tiene su comunicación Dupline. La diferencia es que este módulo sí se alimenta o a 115 voltios AC o a 230 voltios AC. Y como les había comentado, por cada uno de esos podemos conectar 73 módulos de entrada, aunque ya veremos en los ejercicios que vamos a hacer que pueden haber excepciones a la regla. Otro elemento principal del sistema es el cableado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de cable vamos a utilizar para una comunicación de plan? Es un cable de cobre, pues un par trenzado, es un cable que puede estar entre los 0,8 milímetros cuadrados o 1,5 milímetros cuadrados, es decir, 18 a 16 AWG. Normalmente es no blindado por varias razones. Lo primero es que una de las recomendaciones para la instalación de nuestro cable es que no se aterrice y lo segundo es que si lo utilizamos sin ese blindaje, pues vamos a evitar la capacitancia en el cable, que a veces es lo que deteriora un poco las distancias en las aplicaciones. Entonces, reglas del cableado de este sistema. Primero, los dos hilos Dupline deben ser flotantes. Ninguno de los dos hilos puede estar conectado a ningún otro potencial. Específicamente, hay que cerciorarse de que el Dupline común no esté conectado a tierra, por ejemplo, a través de la alimentación. Segunda regla. Si el trayecto de cable es más largo que 1,5 kilómetros, es necesario instalar una unidad de terminación que se llama DT0, que es esta que les muestro acá en la foto, ¿cierto? Eh, Otra característica importante de nuestra aplicación y de nuestro bus Dupline es la distancia que soporta. Es un bus que puede darnos hasta 5 kilómetros de distancia. Eso es mucha distancia. Si ustedes lo comparan con otros protocolos industriales, para ser montado sobre cobre es realmente una distancia muy buena y muy económica porque a la final pues se utiliza un cable muy sencillo y que es muy económico, que es el cable de cobre. ¿Listo? Otra característica importante de esta aplicación, la topología es libre, ¿cierto? Es decir, ustedes pueden armar con este bus una estrella, un árbol, pueden ir con sus hilos y sacar una derivación por aquí, después otra por acá. Por donde quieran ir derivando el bus simplemente van empatando los cables al de más y al de menos del bus. Entonces tenemos una topología libre, lo cual es una gran ventaja, porque en planta ustedes normalmente pues siempre van a tener muchas configuraciones y bueno, muchas rutas por donde pueden pasar el cableado. Ahora, esa cantidad de 63 transmisores que les he dicho hasta el momento puede variar a veces dependiendo de el cable que yo utilice, ¿cierto? Hay una regla general que dice, la intensidad total por la resistencia del lazo del cable siempre se debe mantener menor a 3,7 voltios. ¿Cómo calculamos la resistencia del lazo del cable? Pues entonces sería 2 por la longitud del cable en kilómetros por la resistencia del cable, que normalmente esa resistencia pues viene especificada en la ficha técnica del cable. De esta forma, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuántos módulos de entrada de seguridad se pueden instalar en 3 kilómetros de cable de 1,5 milímetros cuadrados cuando, por ejemplo, sé que la ficha técnica me dicen que la resistencia del cable es de 13,6 ohmios por kilómetro? Ustedes ya podrían hacer el cálculo de, de cuántos módulos de transmisión podemos instalar al bus Dupline. Más adelantico, pues van a necesitar esta diapositiva para hacer el quiz que les vamos a presentar al final. Las direcciones. Las direcciones en Dupline se establecen con las letras desde la A hasta la P y con los números del 1 hasta el 8. Eso significa que Dupline me va a permitir tener 16 por 8 direcciones, ¿cierto? O sea, 128 direcciones. Pero como ya les mencioné que esta es una aplicación de seguridad, ¿cierto? En la industria cementera y minera, nosotros vamos a tener solamente disponible 128 dividido 2
dividido dos módulos, ¿cierto? Que nos da 64. Finalmente la primera dirección, o sea, el A1 y A2, siempre se utilizan para el canal de sincronismo, o sea, con esas dos direcciones no contamos. Entonces a la final tenemos 63 módulos disponibles máximo, ¿cierto? Si tuviéramos pues el cable más óptimo y la distancia más óptima para poder instalar por cada módulo de relé de salida. Entonces, con este equipo de acá, que es el configurador y además el equipo que también saca diagnóstico de cómo está la red, podemos hacer varias cosas. Hacer el direccionamiento de los equipos, ¿cierto? Los módulos de entrada, los módulos de salida, pero también si existe alguna falla, pues podemos conectarnos al bus Dupline en cualquier parte y verificar el estado de una salida, ¿cierto? O el estado de una entrada, por ejemplo, de forma que no tengan que desplazarse hasta el lugar donde están para ver uno por uno cómo se encuentran, ¿cierto? Ya después, si ustedes determinan que a través de Dupline la señal está ok, pues ya se pueden fijar en otra falla diferente y hacer cualquier diagnóstico o cualquier mantenimiento con esta herramienta es muy fácil en un bus Dupline. Hay algunos pasos como para que ustedes configuren la red, son muy fáciles, simplemente tienen que definir el número de canales seleccionados en el generador de canales. Tienen que definir el grupo de direcciones que se deben monitorear para detectar las señales de seguridad. Tienen que seleccionar el reinicio automático manual del relé de seguridad, ¿cierto? Porque cuando este relé se pone en modo seguro, es decir, se abre, entonces después de que pasa la falla, ¿cómo quiero que otra vez se cierre? Pues, puede ser manual o puede ser automático una vez ya la falla se retire. Definir la dirección del canal de sincronización, que les digo que por defecto viene a 1 a 2. Y definir si este relé de seguridad generará el canal de sincronización o lo hará otro, porque a veces podemos tener dos redes Dupline unidas. Les presento la señal Dupline. Entonces es una señal cuadrada, son pulsos. Cada uno de estos pulsos representa cada una de las direcciones, por eso acá muestran 128 pulsos. Y después tenemos un pulso de sincronización. Em, si se dan cuenta, es una señal que va entre los 2,2 voltios a los 8,2 voltios. Y pues también tenemos como algunos tiempos que tenemos que tener en cuenta, algunos tiempos de respuesta. El primer tiempo de respuesta que nos interesa para esta aplicación es el tiempo de desconexión del relé, ¿cierto? Por ejemplo, en el peor caso, el tiempo de respuesta a desconexión, es decir, cuando ocurre la falla, en cuánto tiempo se va a demorar en abrir el relé, se calcula con 2 por el número de canales Dupline, ¿cierto? El número de transmisores, más 40 milisegundos, ¿cierto? Entonces, si yo les digo a ustedes, bueno, tengo, no sé, 40 transmisores, ¿cuánto se va a demorar el relé en abrirse? Ustedes ya lo pueden calcular, 2 por los 40 más 40 milisegundos, ¿cierto? Y el otro tiempo que nos interesa es el tiempo de respuesta en la activación del relé, es decir, cuando ya pasa la condición insegura, ¿cuánto tiempo se demora en rearmarse ese relé? Entonces, el cálculo se hace 4 por el número de canales Dupline más 80 milisegundos. Ese es el tiempo de respuesta del bus Dupline. Volviendo entonces a la arquitectura que habíamos explicado al principio, donde pues tenemos una red Dupline, vamos a ver cómo podemos asociarnos cuando tenemos unas distancias pues más largas todavía. Entonces, podemos unir sistemas, es decir, sistema 1 y sistema 2, donde cada uno tiene su generador de canales, sus módulos de transmisor, su respectivo relé de salida. Yo lo que hago es asociar la entrada, la salida del relé del sistema 2 con la entrada del transmisor del sistema 1. De esta forma, en caso de que ocurra una falla en el sistema 2, inmediatamente pues también esa falla va a afectar el sistema 1 y así se me va a parar toda la banda transportadora o los diferentes motores que tenga yo a lo largo de esa banda. Y así sucesivamente pues puedo tener la banda 1, 2, 3, 4 a lo largo de toda la aplicación en mi empresa cementera o minera. Después también tenemos unos gateways. Los gateways que tenemos disponibles ahorita son dos. Tenemos gateways Profinet y también ProFuseDP para transformar esa señal Dupline a estos dos protocolos de comunicaciones y posteriormente entregarlos a, a un PLC. Ahora pues vamos a ver algunos casos de éxitos en industria cementera y minera. Yo sé que acá están conectados
en la capacitación, muchos clientes que también tenemos. Voy a poner las fotos que tengo porque de otros no tengo fotos. Pues les puedo decir que nuestro sistema está instalado en Perú, en Chaugan, Iron Perú, en Cerro Verde y en Mar Cobre. Y acá les tengo las fotos, por ejemplo, de alguna aplicación en una empresa de cementos en México. ¿Cierto? Esta es la banda transportadora, si se dan cuenta, pues es una aplicación larga. Estos son los módulos de transmisión. Estos son los módulos de relé. También tenemos en algunas compañías en Chile. Esto es en Chile. Este es el paro de emergencia. Esta es una compañía en Brasil. Esta es una compañía de acero en Brasil. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que mientras mi compañero Javier va a presentar su demo, les voy a compartir acá un link donde los invito a que respondan utilizando las utilizando las diapositivas que ya previamente les habíamos dejado. Respondan las preguntas que vamos a poner ahí en el chat. Es un quiz muy fácil, es interactivo, entonces los invitamos a responder. Necesitan una calculadora básica, puede ser la del celular, pero está muy fácil. Ahora sí le cedo la palabra a mi compañero Javier. Gracias, Paula. Ok. Me comentaban, por favor, si ya pueden ver el demo. Y ya se puede ver. Perfecto. Sí, ya se puede ver. Vamos a conocer en vivo los elementos de los que nos habló Paula. Así como Paula los presentaba. Eh, Aquí no es como en esas aplicaciones donde la foto sale muy bonito y ya llega a recogernos al metro el fulano y pues resulta otra cosa. Aquí pues tenemos el generador de canal que nos hablaba Paula, que es pues, precisamente el que genera el tren de pulsos que ahorita vamos a ver para la comunicación. Tenemos el relevador, que es el que ejecuta la apertura de contactos para poder parar o activar el motor. En este caso, esta lámpara pues va a representar que está funcionando el motor. Tenemos el elemento de reset, el paro de emergencia y de este lado tenemos el transmisor de seguridad. El diseño del montaje es autoría de uno de los asistentes, el ingeniero Ángelo Melgar, del Instituto TechSoup. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos el transmisor, tenemos el relevador y tenemos el generador de canal. Entonces, pues básicamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Cuando yo tengo un paro de emergencia, pues lo que yo quiero es que se detenga el motor. Esto propiamente no necesariamente tiene que ser el contactor del motor directamente, también puede ser un permisivo para arrancar de otra manera el motor, ya sea a través de una escada, a través de una botonera de arranque paro manual estándar, pero pues básicamente esto lo pueden usar como permisivo o directamente para arrancar los contactores del motor. Entonces, cuando yo tengo un evento, hablaba Paula de los tipos de estado que yo tengo. Tengo un estado seguro en el cual yo tengo mis LEDs de alimentación, que es el LED verde, de LED de comunicación, que es el indicador del bus de Doppler, que es el LED ámbar, y tengo el LED de activación de los contactos, que es este LED rojo. Ahorita hay otro LED rojo aquí junto, pero ahorita vamos a ver qué nos indica. Entonces, este es mi estado seguro, en el cual pues yo espero estar trabajando la mayoría del tiempo, espero que siempre.
en el cual pues ya están cerrados mis contactos. Si ustedes se fijan en el diagrama del relevador, es una especie, el diagrama que van a ver, y eso a veces causa confusión, según me han comentado, porque son indica dos contactos, pero en realidad es un contacto que empieza en una terminal y termina en la otra, igual que un contacto libre de potencial, como el que mencionaba Paula, solo que ese diagrama es de contactos enlazados mecánicamente. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, tenga falsas activaciones por soldadura en los contactos, o que si yo acciono el paro de emergencia, tenga la garantía de que alguno de esos contactos va a abrir y yo pueda liberar la energía del motor. Entonces, eso es el tipo de contactos que tenemos aquí, contactos enlazados mecánicamente. También por eso es la robustez del equipo. De este lado, como decíamos, tenemos el transmisor. Como comentaba Paula, tenemos diferentes versiones, algunas con certificación UL y otras que tienen la terminal con una tablilla de conexión con ya cableada. En este caso tenemos la versión con punta suelta. ¿Cuál es uno de los elementos de los que nos hablaba Paula que nos falta mencionar y es muy importante? Que es la unidad de programación. Aquí, como pueden ver, es muy similar a la unidad de programación y a la unidad de prueba de Dopline estándar. Si ustedes ya tienen la oportunidad de conocerla, saben que en Dopline estándar yo tengo una unidad de programación y tengo una unidad de prueba. En este caso, yo tengo un modo dual. Esta misma unidad me sirve para hacer la configuración de los equipos, así como para hacer la prueba. ¿Cómo lo va a distinguir? Si yo conecto este cable de aquí, pues me va a servir para programar. Ahorita vamos a ver cómo se hace esa conexión y la programación. Y si yo conecto este cable de aquí, me va a servir para monitorear la activación de señales de seguridad. En el caso de Dopline estándar, la unidad de prueba me permite tanto ver el estado de las señales de entrada como activar salidas. En este caso no. En este caso únicamente me permite monitorear las señales de entrada. ¿Para qué me sirve eso? Obviamente, pues si yo activo y desactivo la señal del relevador, pues obviamente estaría cayendo en un estado inseguro. En este caso lo que me permite es monitorear el estado de los diferentes transmisores. Ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué me sirve eso? Como comentaba Paula, pues yo no me tengo que desplazar en una banda de 5 kilómetros o más para llegar hasta ver visualmente cuál es el pull cord o el paro de emergencia que se activó, sino que puedo ver esa señal desde aquí. Si yo tengo notificación de que se activó algún pull cord, algún paro de emergencia, y yo no lo veo aquí, pues seguramente hay un problema con un cable cortado o algún bloque de contactos que se separó, etcétera. Entonces, eso es a lo que nos ayuda en el modo de test. Y en el modo de configuración, pues obviamente me permite configurar los transmisores y asignarlos a un relevador, que es el que, como decía Paula, monitorea y nos permite abrir o cerrar estos contactos que en caso de un estado seguro van a permitir la activación de mi motor o de diversos motores porque, como mencioné en algunos de sus ejemplos, podemos seccionar las bandas ya sea físicamente o por medio de la programación de estos equipos. Entonces, hablamos de que hay un estado seguro en el cual yo estoy trabajando, tengo mi LED de contactos cerrados, mi LED de bus de comunicación y mi alimentación del relevador. ¿Cuál es el siguiente estado? Un estado inseguro, en el cual pues yo tengo un paro de emergencia, se desactiva mi LED de contactos cerrados, permanece alimentación y permanece bus de datos, pero los contactos han sido abiertos. Pero eso me permite desactivar el motor. ¿De acuerdo? Si yo hablaba, Paula, también de un reinicio manual o un reinicio automático.
Normalmente en cuestiones de seguridad, pues es deseable un reinicio manual en el cual pues yo no nada más voy a retirar la activación del pull cord o del paro de emergencia, sino que yo necesito revisar pues ciertas condiciones para poder volver a operar. En el caso del reinicio automático, en cuanto yo libere la condición insegura, va a arrancar el relevador. En el caso de un reinicio manual, yo necesito activar mi reset para que vuelva a operar el sistema. ¿De acuerdo? Entonces estamos en un estado seguro, me voy a un estado inseguro. Si ustedes se fijan, este no quedó accionado, perdón. Si ustedes se fijan en un estado inseguro, yo tengo el LED de alimentación y del bus de comunicación. Eso me dice que realmente yo tengo un estado inseguro. Entonces, cuando yo libero la activación de esa condición insegura, aparece el LED. Este no es el LED de los contactos cerrados que habíamos visto anteriormente, sino que este me indica que ya tengo condiciones para hacer el reseteo y ya puedo arrancar mi sistema. Entonces, en un reinicio automático, esta condición desaparece automáticamente y voy a entrar a la condición de cierre de contactos para volver a un estado seguro. En este caso, como les comentaba, esta es mi indicación de que ya puedo hacer reset y se activa el siguiente LED que nos daría el estado seguro. Muy bien. Entonces vamos vamos al final a ver la programación porque hay que desconectar el transmisor, etc. Entonces vamos a terminar con el tema de los estados. Vamos a ver cómo funciona la supervisión de la unidad de prueba. En este caso, como les decía, es la misma unidad, tanto de programación como de prueba. ¿Cómo va a diferenciarlo? Ahorita ustedes lo van a ver en vivo y en directo. Cuando yo voy a usar la unidad de prueba, voy a utilizar este cable. Este cable pues viene incluido en la compra de la unidad de programación. Y este es el que voy a utilizar en este conector para, no le vayan a conectar los audífonos porque hay puras viejitas pero bonitas. Pues no creo que agarre mucha señal de audio. Entonces no le vayan a conectar los audífonos, por favor. Entonces voy a conectar estos dos cables en mi D- y en mi D+. Y voy a activar si ustedes se fijan, en cuanto yo activé mi unidad, me dice que está, como ya no la utilicé, se apagó. Pero cuando yo la enciendo, me dice que está como unidad de prueba. Entonces voy a seleccionar el canal de sincronización. Yo voy a seleccionar el canal de sincronización, que es básicamente, yo puedo, como les decía, seccionar los diferentes sistemas de manera física, como lo mencionaba Paula, con los esquemas en los cuales yo puedo ampliar mis sistemas de manera mecánica, es decir, utilizando un transmisor del sistema anterior con un relevador del siguiente sistema. O yo también puedo, dentro del mismo sistema, por ejemplo, si yo tengo seccionada mi banda de modo tal que no quiero que cuando hay una emergencia esté seccionada y no paren todos los motores, sino diferentes relevadores van a parar diferentes motores, yo hago ese seccionamiento con los canales de sincronización, porque todos los relevadores van a estar en el mismo generador de canal, pero no todos van a utilizar el mismo canal de sincronización. Entonces yo tengo que decirle a qué subred, por decirlo de algún modo, es la que yo voy a supervisar. Entonces, modo de prueba, yo le digo que estoy monitoreando el canal 1 y me dice que ya está conectada al canal 1. Como yo tengo la configuración, únicamente tengo activados el grupo A
las direcciones 3 y 4. Entonces, si yo activo mi paro de emergencia, pueden ver que aquí ya tengo indicada la activación de esa señal. Obviamente, si yo tengo B, si yo tengo C hasta el P, pues aquí los puedo seguir monitoreando. En cuanto yo libero la señal, aquí ya veo esa desactivación. Aquí en el demo a lo mejor no les hace mucho sentido, pero pues si van a una banda kilométrica y luego en donde, por ejemplo, a mí me ha tocado en Hermosillo, en la planta de Cemex, Yaqui, hay una banda, si no mal recuerdo, eran 20 kilómetros, y en el clima de Hermosillo estar recorriendo para ver cuál de estos está activado, pues la verdad no está agradable. Entonces, es una de las formas en las que yo tengo para diagnosticar no solo el estado de mis señales, sino además cuál de ellas fue la que se activó. Entonces, eso es lo que nos permite hacer en el modo de prueba. Entonces, continuando, vamos a dejar por aquí. Si ustedes se fijan, en cuanto yo quito la unidad de prueba, se va a un estado inseguro. Se vuelven a activar los LEDs para decirme que ya puedo resetear. Y arranco mi sistema. ¿De acuerdo? Ahora vamos al modo de bueno, antes de, sí, vamos al modo de configuración, porque es más sencillo, porque lo demás implica desconectar cables. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, configuración. Vamos a apagar esto. Y ahora sí, voy a usar mi otro cable, que es para la configuración, el cual también viene pues incluido con el configurador. Lo conecto, en este caso lo voy a conectar aquí. Y si pueden ver, con la misma batería del configurador, se empiezan a activar los LEDs de esta manera intermitente, que me indica que tengo un configurador conectado. Vamos a cerrar un poco esto. Y vamos a iniciar el proceso de configuración, del cual nos hablaba Paula. Si ustedes se fijan, aquí ya no me dice GTU, sino modo de configuración. Le voy a decir que voy a iniciar la configuración. Lee la configuración actual. Este número de canales tiene que ver con el periodo de activación y desactivación que mencionaba Paula, en el cual, pues, si yo no estoy utilizando todos los canales, pues yo puedo cambiarlo aquí a reducir el número de canales que yo esté usando. Posteriormente, aquí es donde voy a seleccionar relevador, cuáles son las unidades que va a monitorear. Aquí yo le voy a decir que va a monitorear la 3 y la 4 del grupo A. ¿Por qué no me permiten el grupo A tener la dirección 1 y 2? Porque como mencionábamos, ese normalmente por default está reservado para el canal de sincronización. Por eso aquí no me permite utilizar otro. Si yo quisiera también, por ejemplo, el 5 y 6, únicamente selecciono aquí 5 y en automático me selecciona 5 y 6. ¿Por qué? Porque como había mencionado Paula, aquí tenemos una redundancia digital en la cual yo estoy monitoreando dos canales a la vez. O si el 7 y 8, pues aquí, perdón, ya sea presionar el 7 o el 8, me activa los dos. ¿Por qué? Porque yo no puedo en Dubline 6 activar uno solo. Entonces voy a continuar aquí y voy a hacer un recorrido por el grupo B. Si ustedes se fijan en el grupo B, ahora sí ya me permite activar los grupos 1 y 2.
Digo, las direcciones 1 y 2. ¿Por qué? Porque solo en el A1 y 2 son los que va a reservar para sincronización. Si continúo, tengo los demás grupos, ¿hasta cuál? Hasta el P. Y ustedes ya vieron entonces por qué en vez de las 128 señales divididas entre 2, pues únicamente tengo 63. Porque son esos dos grupos, pero cada uno no lo puedo usar individual, sino que los tengo que usar en pareja. Y una vez que termino con eso, selecciono mi canal de sincronización, le indico si este relevador es el que va a estar generando esa sincronización, es decir, que va a ser el maestro de la del monitoreo de los diferentes transmisores, y le digo sí o no, y le voy a decir que sí, porque es el único que tengo. Y aquí puedo configurar el auto reinicio que mencionábamos. Y únicamente, y al final, una vez que hice todas las configuraciones, le doy enviar los datos a la unidad de relevador y con eso estaría concluyendo mi configuración. Entonces, una vez que pues hemos hecho la configuración, ahorita vamos a ver la configuración del transmisor y un caso de un estado inseguro inválido. Pues vamos a quitar un poquito esto. Yo ya tengo mi sistema configurado. Lo arranco. En un modo de reinicio automático, si yo tengo liberadas todas mis unidades de paro, en cuanto yo energice el sistema, van a arrancar los motores. También por eso no es como muy deseable ese modo, pero bueno, dependiendo de la operación que tengan, pues es probable que se llegue a utilizar. Y tengo mis condiciones listas y arranco mi sistema. Entonces, ¿qué voy a tener aquí en la comunicación? Y vamos a ver la señal de la que nos hablaba Paula. Aquí podemos ver el tren de pulsos del cual nos hablaba. Como pueden ver, ¿qué representa cada uno de estos pulsos? Cada una de las direcciones. ¿Cómo detecta Dopline estándar? Que hubo una activación en alguna de estas direcciones, porque cambia la longitud de pulso. Digo, aquí no lo vamos a poder ver a detalle, pero ahorita que hagamos la activación, vamos a ver que cambia ligeramente. Digo, puedo cambiar la resolución, pero pues va a ser complicado, a menos que tuviéramos un osciloscopio con logueo, ver ese cambio en la amplitud del pulso. Asimismo, si ustedes se fijan dentro del tren de pulsos, no sé si alcancen a distinguir que de repente hay un pulso como que baja. Ese es el canal de sincronización, que en el caso de Dopline 6 tiene ese comportamiento distinto que en Dopline estándar, porque en Dopline estándar pues no necesitamos un pulso de sincronización. Aquí podemos ver el nivel de voltaje del tren de pulso, que me dice que va entre 2 volts y 9 volts. Como mencionábamos, este tren de pulsos, a diferencia de otras redes de comunicación, es un voltaje o no tiene una referencia, entonces por eso se le conoce como voltaje flotante. Eso es lo que nos permite llegar a esas distancias, porque al eliminar esas capacitancias parásitas por la estructura del cable que estamos usando, por eso les mencionaba Paula que es importante que el cable no esté enmallado. No nada más por la conexión a tierra, porque yo puedo usar el cable enmallado y no conectar la malla en ninguno de los puntos a tierra, y pues ya estoy eliminando esa condición. Pero lo que me está fallando ahí es la capacitancia que yo genero entre el cable, el conductor de cobre, el aislamiento y la pantalla. Entonces, si yo usara ese cable,
apantallado, aunque no lo conecte a tierra, pues voy a tener alguna capacitancia parásita en mi transmisión de señal y eso me va a reducir la distancia a la que yo puedo llegar. Si ustedes pueden ver el tren de pulsos y lo comparan con el de otras señales, por ejemplo, DeviceNet, por ejemplo, RC485, yo tengo una comunicación diferencial en ese tipo de señales en las cuales yo sí tengo una referencia. Por eso esas redes sí llevan tanto un shield como un cable de tierra, porque esa tierra es la referencia de la señal del tren diferencial. Porque ¿cómo funciona una señal diferencial? Pues yo tengo lo mismo que tengo hacia arriba, lo tengo hacia abajo. Entonces, cuando tengo un problema en la transmisión, lo que yo tengo en ambos lados me ayuda a reconstruir la señal para reconstruir ese tren de pulso. Pero precisamente eso nos hace que tengamos que usar cables más costosos y las distancias de transmisión sean mucho menores. Entonces, así es como funciona el tren de comunicación de Dubline. Y pues vamos a ver cuando yo activo, es prácticamente imperceptible, pero pueden ver cómo se cambia la amplitud de pulso. Y yo reseteo. Igual, pueden ver que como está en automático, hace un cambio en la resolución, el osciloscopio, debido a esos ajustes en la amplitud de pulso. Y pues puedo seguir viendo el canal de sincronización, que es ese pulsito que se ve como una pequeña distorsión hacia abajo. Ese es el canal de sincronización. Por eso ese canal no se usa para activación, porque no funciona de la misma manera que un pulso tradicional que me indica una dirección. Esos pulsos lo único que me controlan es la amplitud para saber cuál es el que se ha activado. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar del caso que nos comentaba Paula, del tercer estado. Hablábamos de que tenía un estado seguro, tenía un estado inseguro y tengo un estado inseguro inválido. ¿Cuál se les ocurre que sería ese? Vamos a... Igual que un bisturí, un desarmador en manos de un ingeniero puede crear o destruir, así que depende de las decisiones de cada quien. ¿Qué pasa si yo tuviera un corte en uno de los cables de la comunicación? Yo ya perdí mi señal de transmisión y estoy en un estado inseguro. ¿Por qué? Porque yo espero de un sistema de seguridad que si ya no puede monitorear ni los paros ni la activación, desactivación del motor, pues se vaya a un estado en el cual no pueda ocasionar daño en la máquina. Es decir, que se apague. ¿Por qué? Porque yo ya perdí la capacidad de monitorear mis señales, tanto de emergencia como de activación, desactivación del motor. Entonces prefiero que ese sistema de seguridad me lleve a un estado en el cual no voy a causar un daño a las personas o a la propiedad. Entonces, ese es el tercer estado, el estado inseguro, inválido. Entonces, quedamos que tenía estado seguro. Se restablece la comunicación. Me dice que ya tengo condiciones para resetear. E inicio. Entonces, tengo mi estado seguro. Tengo mi tren de pulsos con cierta amplitud en cada una de las direcciones. Tengo mi estado inseguro, en el cual todavía tengo transmisión, pero se activó una de las señales de emergencia. Tengo condiciones para arrancar, arranco y tengo el tercer estado
que es el inseguro inválido, en el cual ya perdí la referencia de la comunicación, ya no puedo monitorear, entonces llevo a mi máquina a un estado en el cual no haga daño a las personas. Y por último, vamos a ver algo que nos faltó, que estaba esperando para no tener que estar conectando y desconectando cables. Vamos a hacer la configuración del transmisor. Vimos el procedimiento para configurar el relevador. Y ahora vamos a ver el procedimiento para configurar el transmisor, porque pues también tiene sus minucias que tenemos que conocer. Entonces, por eso no lo quería hacer hace rato, porque tengo que desconectar cable y no los quiero tener aquí en mi máster de cableado profesional. Igual, si quieren, lo tengo disponible los domingos. Entonces, estos son los cables que yo tengo disponibles. Yo creo que ya, este ya lo voy a cortar. Y este lo voy a manipular un poquito. Estos son los cables que yo tengo disponibles en mi, en mi transmisor, que es este que está aquí. Y para hacer la configuración, yo necesito este adaptador, el adapter 7380, el cual, ¿qué creen? Adivinaron, viene incluido con el configurador. Entonces, si ustedes se fijan, como dijimos que era el cable de configuración, es este que tenemos aquí. Y entonces este adaptador yo lo voy a conectar aquí. Entonces lo conecto y si alcanzan a distinguir, me indica el color café, el color gris, el color amarillo y el color verde, los cuales corresponden con estos cables. El transmisor también tiene un cable blanco y un cable rosa, que son los que se conectan al faro de emergencia, pull cord o señal de emergencia que vaya a utilizar. Y aquí lo que voy a hacer es conectarlos de acuerdo a los colores que me indica el adaptador. El gris. El amarillo. Y el verde. ¿Por qué? Porque esto habilita, pues digamos que la señal para hacer la configuración. Cuando yo ya terminé de hacer la configuración en este tipo de transmisores, únicamente tengo que unir estos tres cables y este va a ser el café, va a ser mi D más y todos estos tres unidos van a ser mi D menos. Por eso aquí en la terminal de conexión, pues tengo estos puentes para unir esa señal de D menos. Y bueno, ya que tengo conectado mi adaptador para mi transmisor, igual. Si ustedes notan, tengo el modo de configuración seleccionado, no el de prueba. ¿Por qué? Porque estoy usando este cable. Me dice, ¿qué me pregunta para el transmisor? Lee la configuración que tiene actualmente y me dice, ¿en qué grupos vas a transmitir? Aquí, ¿cuáles grupos había configurado en el relevador? Pues A3 y A4. Entonces yo a este le voy a decir, tú vas a transmitir en A3 y A4. ¿Cuál va a ser tu sincronización? A1. Con eso le estoy diciendo que de este va a pertenecer al grupo, a las señales A3 y A4 del relevador que está generando la sincronización en A1. Entonces así es como yo le estoy indicando
cuál es el relevador que lo está monitoreando. Entonces, si yo quiero asignar un grupo de transmisores para ese seccionamiento que habíamos mencionado, si yo quiero seleccionar un grupo de transmisores que vayan a este relevador, quiere decir que todas las señales que yo asigné a este relevador van a activar o desactivar este motor. Si yo no quiero que pare mi otra sección de la banda, entonces pongo otro relevador, genero otro canal de sincronización y todos esos transmisores los voy a asignar al otro relevador. Entonces, si se activan las señales del otro relevador, pues estén enterado y ese motor va a seguir funcionando. De ese modo puedo seccionar las diferentes partes de mi banda para que si es necesario, al ser bandas tan largas, a lo mejor no necesito para toda la sección en caso de una emergencia, sino únicamente una. Entonces, modo de configuración, le digo que inicie la configuración y aquí yo le voy a decir en qué grupos va a transmitir y a qué canal se va a sincronizar. Básicamente le estoy diciendo a qué señales le voy a asignar de qué relevador. Eso es lo único que yo voy a configurar aquí en el transmisor. Y básicamente ese sería el funcionamiento de la red Doppler 6. Como pueden ver, es extremadamente sencillo. No solo nos resulta una opción económica en cuanto al cableado, porque ya vimos que utilizamos un cableado de cobre tradicional, sino, ¿cómo puede? Perdón, vi que había unas preguntas en el chat. Vamos a comunicación. Mauricio nos pregunta, ¿cómo puedes distinguir un módulo bueno de uno malo? ¿Hablamos del relevador de seguridad o del transmisor? En el caso del relevador de seguridad, principalmente con los LEDs. Ok, ambos. En el caso del relevador de seguridad, principalmente con los LEDs. En el caso, ¿por qué? Porque como podíamos ver, había 3 LEDs, el verde de alimentación, el ámbar y el de indicación de condiciones seguras y el de contacto cerrado. Entonces eso es lo que me permite diagnosticar el relevador. En cuanto al módulo, el transmisor, pues básicamente lo que vamos a monitorear es su activación y desactivación. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la unidad de prueba, que también es la unidad de configuración. Pues obviamente yo voy a tratar de activar ese módulo y voy a ver si yo veo su activación o desactivación aquí. Obviamente, ¿qué va a pasar cuando yo tenga un transmisor defectuoso o dañado? Pues no voy a tener las condiciones en mi sistema para arrancar. ¿Cómo le vamos a llamar a ese estado? Estado inseguro inválido. No sé si el relevador puede tener otra dirección diferente a A1 y A2. Pregunta el ingeniero Ángelo Melgar. ¿Puedo tener 2 motores diferentes en una sola red? Es decir, 2 relevadores con diferentes direcciones. Sí, porque hablábamos. Ajá. Esa pregunta que hace el ingeniero Ángelo es lo que hablábamos de seccionar. Vas a suponer que yo tengo una banda con 2 secciones, para ejemplificar la pregunta que hace el ingeniero Ángelo. Perdón, no sé si la leí. Las preguntas son, ¿el relevador puede tener otra dirección diferente a A1 y A2? Se refiere al canal de sincronización. ¿Puedo tener 2 motores diferentes en una sola red? Es decir, 2 relevadores con diferentes direcciones. Sí. Acuérdense que el relevador, como lo estuvimos viendo, el relevador no tiene una dirección. El relevador monitorea un grupo de direcciones. Lo que tiene de dirección es el canal de sincronización. Entonces, ahora sí vamos al ejemplo. Yo tengo una banda que está dividida en 2 secciones por la longitud. Entonces, si yo tengo una emergencia en la sección 1, no quiero que afecte a la sección 2 y viceversa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Un segundo, ingeniero Mauricio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un relevador para la sección 1 que va a monitorear X número de direcciones de transmisores de seguridad y un relevador en la sección 2 con otros transmisores asignados a él.
¿Cómo le digo que están asignados a él? Lo veíamos cuando configuramos el transmisor. ¿A qué canal de sincronización te vas a sincronizar? Con el A1. Entonces, a este le voy a configurar A1 y A2. Y a este le voy a configurar A5, 3, 4, 5, A5 y A6. Entonces, a los transmisores les voy a decir tú y tú se van a sincronizar con A1, tú y tú con A5. Entonces, sí pueden tener esas diferentes direcciones porque es lo que me permite hacer ese seccionamiento entre dos diferentes relevadores con diferentes señales que están monitoreando independientemente cada uno. ¿Cuántos generadores de canales, pregunta el ingeniero Mauricio, puedes usar en el caso de dos bandas? No sé si entendí bien la pregunta, pero básicamente nosotros un generador de canal me da para 63 transmisores y o 5 kilómetros. Entonces, si yo ya cumplí una de esas condiciones, puedo hacer lo que mencionaba Paula, de crear otro sistema en el cual esté entrelazado, pero electromecánicamente. Ese otro sistema ya tiene que tener otro generador. Entonces, ¿en qué casos voy a usar otro generador? En el caso de ya cumplí los 63 módulos, utilizando 126 módulos de entrada, pues necesitaría dos generadores de canal, cada uno a full de su capacidad. Dice, pregunta el ingeniero Mauricio, que ¿cuántos generadores necesitaría para 126 módulos de entrada? Pues necesitaría dos, porque cada uno, su capacidad completa serían 63, entonces cada uno estaría en su capacidad completa utilizando dos generadores de canal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo una banda a continuación de la otra? Paula, no sé si me pudieras poner el esquema que pusiste donde se hace el enlace mecánico, bueno, electromecánico. Disculpa la premura. Con los dos. Sí, pero como tal no se utiliza. Sí vas a necesitar dos generadores de canales, pero no están entrelazados los generadores de canales. Vamos a ver cómo se utilizarían. Yo tengo el sistema 1. Sí, sí, el que está ahí está bien. Muchas gracias, Pablo. Yo tengo el sistema 1 y el sistema 2. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar un transmisor del sistema. Cada uno, el sistema 1 tiene su generador de canal y el sistema 2 tiene su generador de canal y ellos no se hablan entre sí, porque de hecho Dopline no tiene esa capacidad. Por eso se hace este arreglo electromecánico. ¿Cómo hago que interactúen entre los dos sistemas? Si yo ya llené mis 63 módulos de entrada de un lado y y los del otro. Perdón, es que me llegó un mensaje que me desconcentró. Yo ya tengo mis 63 módulos aquí y tengo mis 63 módulos, que son los que habla el ingeniero Mauricio, los 126 para una sola banda. Yo voy a utilizar para esta parte del sistema 1 un generador de canal, sistema 2 otro generador de canal. ¿Cómo puedo hacer que el sistema 2 interactúe con el sistema 1? Pues yo voy a utilizar un transmisor del sistema 1 para activar un relevador en el sistema 2. ¿De acuerdo? Perdón, para monitorear un relevador del sistema 2. Y del sistema 2 voy a utilizar un transmisor para monitorear un relevador del sistema 1. Entonces yo necesito esos 4 componentes para hacer ese enlace. ¿Por qué? Porque si yo activo una señal de seguridad del sistema 2, ¿qué va a pasar con el relevador del sistema 2? Pues se va a abrir y en el Safety Input Module del sistema 1, yo voy a recibir esa señal como otra señal de seguridad y también va a dejar de funcionar. ¿Qué va a pasar si yo acciono una señal de seguridad en el sistema 1? El Dopline Safe Output Relay Module del sistema 1
se va a abrir y yo en el Safety Input Module del sistema 2 lo voy a detectar como una señal de seguridad. Básicamente es un feedback electromecánico que estamos haciendo, pero no es con los generadores de canal. Cada uno utiliza su generador de canal, pero no se está haciendo así. Es básicamente este enlace electromecánico que podemos ver ahí. Paula Bermúdez, ¿nos pueden compartir la presentación? Me imagino que sí, ¿verdad? Y pues no sé si puedes monitorear las entradas de los dos generadores de canales. ¿Cómo se haría esto vía Profinet? Ok, sí podemos monitorear las entradas de los dos generadores de canales. Hay un gateway de Profinet para Dopline 6 que me admite hasta 7 generadores de canales. Entonces yo puedo monitorear lo que está pasando en esos 7 generadores de canales vía Profinet gracias a este gateway. Entonces la respuesta es sí puedo hacerlo con este gateway Profinet. Comenta el ingeniero José Luis que se va a subir el webinar al canal de YouTube. Sí, efectivamente. ¿Alguna otra duda adicional? Paula, ingeniero, sus conclusiones. No, pues darle las gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya gustado muchísimo. Cada uno pues está en contacto con su respectivo gerente de área para seguir consultando más detalles. También cordialmente invitados el próximo viernes a nuestro siguiente webinar, que es también a la misma hora, por el mismo canal, que va a ser sobre plataforma de energía y Smart Building. Les cedo la palabra al ingeniero Gil. Antes de despedirnos, comentarles, de hecho estuvo conectado uno de nuestros aliados en este tema de Dopline, ¿verdad? En Perú, que es de la organización de TechSoup. Para la gran cantidad de clientes que tenemos en esta industria minera, cementera, TechSoup es una organización educativa, los cuales ya están certificados y cuentan con demos para poder dar estas certificaciones en sus instalaciones en TechSoup, en Perú. Entonces, los invitamos a que nos contacten, a Paula, a Javier, a su servidor. Los que tengan necesidad de la información, se las hacemos llegar con todo gusto. Tienen unas excelentes instalaciones y los equipos demos, pues también preparados para que puedan conocer más del producto. Igualmente, si tienen alguna otra duda de alguna aplicación de Dopline, que es un tema bastante extenso, ¿verdad? Como ustedes saben, no nada más es para esta industria, también sirve para la parte de Smart Building, la parte de Smart Energy, lo podemos interconectar. Es un protocolo muy poderoso de nosotros, de Carlo Gavazzi, que bueno, pues también los invitamos a que exploren esas otras aplicaciones. Síganos en el canal de YouTube, ahí todas las presentaciones que estamos dando de esta segunda temporada se están subiendo. Algunas, tardamos un poquito porque, pues, como saben, tenemos bastante actividad por distintos medios, pero ahí, más temprano que tarde, van a estar todas las presentaciones y estamos casi por terminar esta segunda temporada. Todavía faltan unas 2 o 3 webinars, pero los seguimos invitando a que vayan preparando sus aplicaciones para que participen en la dinámica que tenemos, donde se van a ganar una backpack, un speaker inteligente y que, bueno, pues también sepamos de sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más, les agradecemos que tengan un buen fin de semana y nos vemos de hoy en 8, 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Gracias. Les Gracias, reitero Javier. Gracias, Paula. gracias, ingeniero. Les reitero el agradecimiento. Estoy poniendo el canal de YouTube. Ya me hizo también Paula de ponerlo. Reiteramos el agradecimiento y reiteramos el link.
Muchas gracias por su participación. Espero que les haya sido de utilidad el webinar y le agradezco mucho a Paula por su presentación. Buen fin de semana y nos vemos la siguiente.